Comienza tu día con mucha bendición y alegría en Buenas Nuevas con Jesús. Únete a nosotros para comenzar tu día con mensajes inspiradores, reflexiones bíblicas, noticias de actualidad y lo mejor de la música cristiana. A partir de este momento, iniciamos Buenas Nuevas con Jesús. Comenzamos. Mis queridos amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenas Nuevas con Jesús. Mi nombre es William Velázquez Valenzuela y me alegra muchísimo que nos acompañen en esta hermosa mañana de lunes. Hoy es un día especial y un día para reflexionar y crecer juntos en nuestra fe. Antes de comenzar, quiero recordarles que estamos transmitiendo para todo el mundo a través de www.zonagospel.net y también en FM a través de nuestras radios afiliadas, Radio Redentor 107.1 en FM, con cobertura en Coatzacoalcos, Las Chuapas, Agua Dulce y parte de Tabasco, Radio Benecer 91.5 en FM en Arriaga, Chiapas y Radio Interactiva en el Perú. Muchas gracias y un saludo especial para todos ellos que nos están escuchando en esas regiones. El tema de hoy es fundamental para nuestra vida cristiana. Se llama las diferencias entre ser simplemente creyentes y ser discípulos de Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia? Hoy vamos a explorar este tema maravilloso muy a fondo, basándonos en las Escrituras y en ejemplos prácticos de la vida diaria. Es muy importante entender que ser creyente y ser discípulo no son sinónimos, aunque muchas veces suelen decir estos términos pues indistintamente como si fueran lo mismo, pero no. Un creyente es alguien que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ha reconocido su pecado y ha recibido el perdón a través de la fe. Un discípulo, por otro lado, es alguien que no solamente ha creído, sino que también ha decidido seguir a Jesús, aprender de Él, vivir según sus mandamientos, según sus enseñanzas, todos los días de su vida. El programa de hoy vamos a ver estos temas para que si tú estás pensando en cambiarle, lo pienses dos veces. En primer lugar, vamos a definir claramente qué significa ser un creyente y qué significa ser un discípulo. Número 2, vamos a estar viendo a lo largo del programa algunas citas bíblicas que ilustren estas dos diferencias. Número 3, analizaremos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a entender mejor estos dos conceptos. Número 4, vamos a comparar cómo reacciona un creyente y cómo reacciona un discípulo en situaciones difíciles, con ejemplos claros de la vida cotidiana. Y por último, número 5, vamos a desafiar a todos nuestros oyentes para que paso a paso pasemos de ser creyentes a ser verdaderos discípulos de Cristo. Para comenzar, vamos a definir bien estos términos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, encontramos una de las citas más conocidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí vemos la base del creyente, la fe en Jesús como su Salvador. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre ser discípulo? Bueno, en Lucas 9:23 Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser discípulo implica un compromiso diario, amigas y amigos, una entrega total a seguir y aprender del Maestro. Por ejemplo, un creyente, ¿qué características tiene? Ha aceptado a Jesús como su Salvador. Número 2, participa en actividades de su iglesia local. Número 3, ora y lee la Biblia, aunque puede ser de manera esporádica. Número 4, vive una vida moralmente correcta, pero quizá no transformada profundamente por el Evangelio. Ahora comparemos con las características de un discípulo. Número 1, sigue a Jesús diariamente, buscando vivir como Él vivió. Número 2, se niega a sí mismo, poniendo las necesidades del reino de Dios primero, antes que cualquiera de sus deseos. Número 3, está en constante aprendizaje y crecimiento espiritual. Es decir, le gusta aprender, aun cuando ya sepa mucho, tenga mucho conocimiento de cualquier disciplina, de cualquier tema. Él se deja enseñar y es un alumno constante, se prepara constantemente. Número 4, es activo en hacer discípulos, otros discípulos como él, compartiendo la fe con otros. Es decir, cuando el creyente se queda todo para él solo y se nutre y se llena y tiene conocimiento, el discípulo se diferencia porque quiere compartir a otros lo que él ya recibió, lo que él ya tiene. Queridos oyentes, entender estas diferencias es vital para nuestro caminar con el Señor. Nos ayuda a evaluar dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir.
en nuestra relación con el Maestro. Pero no se vayan, porque al regresar vamos a profundizar más en estas diferencias con citas bíblicas que nos van a ayudar a entender un poquito mejor el llamado a ser discípulos de Cristo. Nos escuchamos después del corte musical. Y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra, dígale con todas sus fuerzas: eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo? Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Dígale, me asombra, me asombra.
Ahí estamos de vuelta en Buenas Nuevas con Jesús. Mi nombre, te recuerdo que es William Velázquez. Y si recién nos estás sintonizando, te estás uniendo apenas a nosotros, te doy la bienvenida en este espacio donde estamos hablando temas cruciales de nuestra fe cristiana en cada emisión de lunes, miércoles y viernes. Hoy estamos hablando sobre las diferencias entre ser simplemente creyentes y ser discípulos de Cristo. En nuestra primera intervención definimos qué significa ser un creyente y qué significa ser un discípulo. Ahora vamos a profundizar en estas diferencias con algunas citas bíblicas que nos ayudarán a entender mejor el llamado a ser discípulos de Cristo. Comencemos con una cita que marca la diferencia clara y precisa entre los creyentes y los discípulos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, 19 y 20, ya lo sabemos, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús no solamente llama a creer, sino a ser discípulos, a enseñar y a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Esta misión implica un compromiso todavía más profundo que solamente creer. Ser discípulo significa estar dispuesto a aprender, a enseñar y a vivir y a compartir las enseñanzas de Jesús. Implica acción, implica una dedicación continua, el negarse a sí mismo. Para entender, vamos a ver un ejemplo claro. Imaginemos dos personajes en nuestra historia, uno que se llame Juan y otro María. Juan es un creyente. Él asiste a la iglesia cada domingo, ora antes de comer, lee la Biblia de vez en cuando. Juan, como creyente, cree en Jesús y valora su fe, pero su vida diaria no refleja mucho un cambio radical. En su trabajo actúa de manera similar a sus colegas no creyentes. Cuando enfrenta dificultades, tiende a preocuparse y a buscar soluciones en sus propias fuerzas. María, por otro lado, es una discípula de Cristo. Ella no solo asiste a la iglesia y ora, sino que busca diariamente oportunidades para vivir y compartir su fe con los demás. María está involucrada en un grupo de estudio bíblico, es una mentora, es una maestra a nuevos creyentes y participa en obras de la iglesia, en programas de asistencia social. En su trabajo, María se esfuerza por ser un ejemplo de amor y paciencia, tratando a todos con respeto, con amabilidad y con bondad. Cuando enfrenta dificultades, su primera reacción es orar y buscar la guía de Dios, confiando en su plan y en su poder. Ahí está la diferencia en que cómo sería el comportamiento de un creyente y el comportamiento de alguien que es discípulo de Cristo. Pero vamos a profundizar un poco más en las escrituras para entender todavía más este llamado. En Mateo 16, 24 Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es una invitación clara a ser un discípulo. Negarse a sí mismo y tomar la cruz no son acciones que se toman a la ligera. Requieren sacrificio, dedicación y una entrega total a la voluntad de Dios. Otro pasaje muy clave es el que se encuentra en Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí el maestro destaca la importancia de permanecer en su palabra. Ser discípulo implica un compromiso continuo, amigas y amigos, con las enseñanzas del maestro, lo cual nos lleva a una verdad, y esa verdad nos hace libres. Vamos a comparar cómo reaccionarían los creyentes y los discípulos en situaciones difíciles, ¿les parece? Bueno, regresando a nuestros ejemplos de Juan y María, imagina que ambos enfrentan una crisis de tipo económica, por ejemplo. Juan podría reaccionar con ansiedad, preocupándose todo el tiempo, estando en zozobra, buscando una solución en su propia capacidad, en sus propias fuerzas. Quizá recurra a un préstamo, pide préstamo en el banco, pide prestado en la caja de ahorro, pide prestado en todos lados, o quizá busque un segundo empleo, pero la preocupación está acabando a Juan y el estrés predomina. María, por su parte, siendo una discípula de Cristo, en cambio, también sentiría la misma presión, obviamente, que Juan, pero su enfoque sería diferente. Primero, buscaría, por ejemplo, a Dios en oración, pidiendo sabiduría y paz. Luego, revisará sus finanzas con diligencia, buscando maneras de reducir a lo mejor un gasto por aquí, otro por allá, y confiando sobre todo en que Dios
proveerá. María también buscaría a lo mejor el apoyo y los consejos de su iglesia, de algún líder, de algún familiar, recordando que no está sola en su lucha. Grandes diferencias, ¿verdad?, entre un discípulo y un creyente ante una situación de presión. Consideremos ejemplos bíblicos de personajes que enfrentaron situaciones difíciles también. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en el momento de la crucifixión de Jesús, negó conocer al Maestro 3 veces por miedo a las repercusiones. Eso lo encontramos en Mateo 26, 69 al 75. En ese momento Pedro actuó como un creyente bajo presión extrema, sucumbiendo al miedo. Por otra parte, Esteban, el primer mártir de la iglesia, reaccionó de manera diferente. Ahí en Hechos 7, mientras era apedreado, Esteban mostró una fe inquebrantable, orando por sus captores, por quienes lo estaban lastimando, por lo estaban apedreándolo, y viendo la gloria de Dios hasta su último aliento de Esteban. Él decía: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Estos ejemplos nos muestran la diferencia entre reaccionar con miedo y reaccionar con fe, con valentía. Los discípulos, como Esteban, muestran una entrega total a Dios, no parcial, total, incluso en las circunstancias más difíciles. No se vayan a ir, porque al regresar continuaremos hablando sobre este tema: cómo podemos pasar de ser creyentes a ser verdaderos discípulos de Cristo. Quédense con nosotros para más de Buenas Nuevas con Jesús. Si tú me has pedido que seas sal, que tu luz refleje yo en mi caminar, sé que ya me diste autoridad para vida el mundo declarar. Listo, preparado estoy, hallarás el modo, me llamas y voy. Nada me detendrá, me lleva a tu diestra. Eres el camino, eres la verdad, no estoy solo si conmigo estás. No apretes tú, a paso fuerte, no retrocedo. La mirada en ti, tú eres la fuente, mi amor primero. La mirada en ti, si llega la duda, la descartaré, pues hoy sé que soy nueva criatura. Hoy te hablaré, la tierra y la luna persistiré. Eres el camino, eres la verdad, no estoy solo si conmigo estás. No apretes tú, a paso fuerte, no retrocedo. La mirada en ti, tú eres la fuente, mi amor primero. La mirada en ti, contigo soy más, en cada paso que doy estás. Tanto amor, al mundo tú le das sabor. Contigo soy más, en cada paso que doy estás. Tanto amor, al mundo tú le das sabor. Ya estamos de vuelta, mis queridos oyentes, en Buenas Nuevas con Jesús. Mi nombre es William Velázquez Valenzuela y te recuerdo que si apenas nos estás sintonizando, bueno, estamos hablando sobre las diferencias entre ser un creyente y ser un discípulo de Cristo. Ya hablamos sobre las definiciones, de las características de ambos, y hemos visto ejemplos prácticos y bíblicos de las actitudes que toma un creyente y las actitudes que toma un discípulo cuando están bajo presión. Ahora, ¿qué te parece si hablamos sobre algunas diferencias clave adicionales entre creyentes y discípulos, enfocándonos en la profundidad del compromiso ahora y de la transformación de vida que cada uno representa? Primero,
Ser un creyente implica una aceptación inicial de Jesús como Salvador, ¿verdad? Lo cual es un paso fundamental, obviamente, y maravilloso en la vida de cualquiera de nosotros. Sin embargo, el discípulo lleva este compromiso a un nivel mucho más profundo todavía. Implica una transformación continua, un proceso de santificación donde cada aspecto de nuestra vida se alinea más con los principios y el carácter de Cristo. Ahí en Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos llama a tener una renovación continua de nuestra mente y de nuestras acciones, lo cual es un rasgo distintivo de un discípulo. Cuando el creyente muchas veces se rehúsa a cambiar ciertas cosas, a entregar ciertas áreas de su vida, porque él quiere seguir teniendo el control en esas áreas. Un discípulo le rinde todo al Señor, cualquier área de su vida. Otra diferencia significativa, en la disposición a sufrir por Cristo. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Obviamente, nadie quiere pasar sufrimiento, dolor, persecución. Jesús mismo nos advirtió que seguirlo no sería nada fácil. Ahí en el Evangelio según San Juan, en 15:18 al 20, Jesús dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Los discípulos están dispuestos a enfrentar cualquier persecución, amenaza, señalamiento, rechazo, sufrimiento por el bien del Evangelio. Este nivel de compromiso es un sello que cada seguidor de Cristo debe de tener, sin importar el rechazo de la familia, de los amigos, de la sociedad, porque cuando uno participa de lo que ellos participan, en fiestas, en vicios, en maldades, en hablar cualquier bobería, ellos están contentos con nosotros. Pero cuando una persona toma la decisión de servir a Cristo, de ser un discípulo, eso ya no puede tener cabida en nosotros, y es allí cuando empieza el señalamiento, cuando empieza la crítica, y más cuando es de la propia familia. Ahí es cuando duele más. Pero vamos a ver más ejemplos todavía prácticos para entender todavía más estas diferencias. Imaginemos ahora a dos personas. Ya no vamos a agarrar a Juan y a María. Vamos a agarrar a otras personas en un ámbito laboral, por ejemplo. Vamos primero a hablar de Carlos, por ejemplo. Carlos es un creyente. Él trabaja diligentemente, pero cuando sus compañeros hablan mal de otros o participan en actividades un poco no tan éticas, Carlos prefiere mantenerse al margen, sin involucrarse ni en las acciones ni en la corrección tampoco. Cree en Jesús, pero no siempre se siente cómodo confrontando situaciones que van en contra de su fe. Es decir, Carlos como creyente simplemente no participa, pero tampoco confronta. Se siente un poquito fuera de lugar si él intenta compartir su fe. En cambio, por ejemplo, Laura, en cambio, es una discípulo. En su trabajo, Laura no solamente cumple con sus deberes de manera ejemplar, sino que también se esfuerza por ser una persona de luz en medio de la oscuridad. Cuando ve injusticias o comportamientos poco éticos, Laura habla con amor y firmeza, buscando soluciones que honren a Dios. Ella está siempre dispuesta a arriesgar su popularidad y hasta su posición en el trabajo, con tal de hacer lo correcto, según los principios que ella ha aprendido y que pregona. Consideremos, por ejemplo, a Pedro nuevamente, pero después de la resurrección de Jesús. En la primera emisión vimos a un Pedro temeroso y que mintió por miedo a las repercusiones, pero ahora, después de la resurrección, en Hechos 2, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica con valentía el Evangelio en el día del Pentecostés y 3,000 personas se convierten. Este es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, pero ahora transformado y comprometido. Se convierte en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Otro ejemplo es Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Él, ustedes ya saben que era un perseguidor de cristianos, pero después de su encuentro con Jesús,
En el camino a Damasco, su vida fue radicalmente transformada. Ahí en Filipenses 3, 7 y 8, Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura con tal, dice, de ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra de un discípulo! Hemos hablado de cómo reaccionan los creyentes, amigas y amigos, y los discípulos bajo presión. Ahora, ¿qué te parece si vemos cómo pueden reaccionar ante tentaciones? Jorge es un creyente. Él asiste a una iglesia y cree en Jesús, obviamente como creyente, ¿verdad? Pero cuando enfrenta la tentación de hacer trampa, por ejemplo, en alguna situación en el trabajo para obtener una ventaja, a menudo cede y cae pensando que todos lo hacen. Y el clásico, esa frase que no mucho me gusta, que dice: el que no tranza no avanza. Y bueno, Jorge se ve tentado y cae. Y esa es una, pues dice él, no, pues es una pequeña infracción, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Y ahora vamos a un ejemplo de un discípulo, por ejemplo, Ana. Vamos a llamarle Ana. Ana es una discípulo. Enfrenta la misma situación de Jorge, la misma tentación. Sin embargo, ella recuerda las enseñanzas que ha aprendido del maestro. Ella sabe que es honesta, que es íntegra. Ahí en Lucas 16, 10, Jesús dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y también dice, él es en lo más injusto. Ahora, Ana, por ejemplo, ora por fortaleza y decide mantener su integridad, aunque esto signifique a lo mejor perder una oportunidad que le iba a dejar alguna ganancia. Pero Ana, con tal de permanecer firmes en lo que ella ha creído y porque es una discípulo de Cristo, decide dejar pasar esa oportunidad que Jorge, como creyente, ni se la pensó dos veces. Y bueno, ser un discípulo de Cristo no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, pero es un llamado a una vida llena de propósito y de significado. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús nos hace una invitación reconfortante: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A través de este proceso de discipulado encontramos descanso, amigos, y encontramos paz, incluso en medio de cualquier desafío. No te vayas a mover, porque al regresar hablaremos sobre cómo podemos tomar pasos concretos para movernos de ser creyentes a ser verdaderos discípulos de Cristo. Sigan con nosotros en Buenas Nuevas con Jesús. Este es un estreno gospel en Buenas Nuevas con Jesús. Apareciste cuando menos lo esperaba. Mi vida incierta me perdía y no me hallaba, pero eras tú lo que buscaba. Siempre me perdía entre tanta gente, me fui por tantos lados, seguí la corriente, pero eras tú lo que buscaba. Todo cambió, y fue tu amor. Cuando te conocí, me enamoré de ti y me sentí como un niño cuando llegaste a mí. El amor más perfecto fue lo que recibí, y en tus brazos abiertos yo por fin comprendí: no hay amor más completo que el que viene de ti. Mis días son llenos de sol, y si tormenta viene a cubrirme en su amor. Eres tú mi abrigo cuando el tiempo es frío, cambiaste el destino y le diste sentido. Mi refugio es él, también mi calma, en sus manos me sostiene y me ama. Encuentro mi descanso solo en él, me cumple sus promesas, siempre es fiel. Y me sentí como un niño cuando llegaste a mí. El amor más perfecto fue lo que recibí, y en tus brazos abiertos yo por fin comprendí: no hay amor más completo que el que viene de ti. El que viene de ti, de ti. Eres tú mi Dios, mi amor, llenas todo mi interior. Te doy ya mi corazón por siempre. Eres tú mi Dios, mi amor, llenas todo mi interior.
Me sentí como un niño cuando llegaste a mí. El amor más perfecto fue lo que recibí. Y en tus brazos abiertos yo por fin comprendí. No hay amor más completo que el que viene de ti. Oh, 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 oh. El que viene de ti, de ti, de ti. Oh. Continuamos, mis amados, en Buenas Nuevas con Jesús. Me alegra que todavía estén con nosotros en esta mañana de lunes. Esperamos que le estén pasando muy bien con nosotros. Hoy estamos abordando un tema crucial para nuestra fe: las diferencias entre ser simplemente creyentes y ser discípulos de Cristo. Ya hemos visto las definiciones, vimos características, algunas diferencias clave entre estos dos grupos de personas, creyentes y discípulos. Ahora, enfoquémonos en cómo reaccionan ambos grupos bajo una presión. Esta comparación nos ayudará mucho a identificar en qué punto estamos parados y qué podemos hacer para avanzar en nuestro camino de fe. Bueno, primero vamos a considerar ahora otros nombres, ya no ni Juan ni nada de eso, ni Pedro. Ahora vamos a agarrar a Raúl y Clara. Por ejemplo, Raúl es un creyente. Él asiste a la iglesia regularmente y participa en actividades cristianas. Sin embargo, cuando enfrenta una crisis personal, vamos a llamar una crisis personal, como la pérdida de empleo, por ejemplo, Raúl se siente abrumado, siente que el mundo se le viene encima, se preocupa constantemente, se pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que sucedieran así las cosas? Y a menudo se siente desesperado, Raúl, como creyente. Por ejemplo, Clara en cambio es una discípulo. Ella también enfrenta la misma pérdida de empleo que sufrió el creyente Raúl, la misma, pero su reacción es diferente. Clara se siente afectada por la situación, obviamente, pero su primera respuesta es orar, ir de rodillas y buscar la dirección de Dios y confiar en que Él tiene un plan y que si Él permitió eso es porque seguramente tiene algo mejor. Clara también busca apoyo en su iglesia de una manera activa, ayudando a otros mientras busca nuevas oportunidades. Mientras Raúl, como creyente, siente que tambalea un poquito por la pérdida de su empleo, Clara, como discípulo, sabe que si el Señor está permitiendo esto es por algo y que tiene algo mejor sin duda para ella. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo los creyentes y discípulos reaccionan bajo presión. Por ejemplo, ya hablamos de Pedro en la primera y la tercera intervención. Pedro es un excelente ejemplo de ambos lados. Antes de que él se transformara en un discípulo, nos sirve mucho para ejemplo de un creyente antes de la resurrección del Maestro, cuando fue confrontado por saber a Jesús. Pedro negó conocerlo 3 veces, ya lo hablamos en la primera intervención, por miedo. Sin embargo, después de que el Maestro resucita y de que lo llena del Espíritu Santo, Pedro se convierte en el líder prominente y valiente de la iglesia primitiva. Pedro y Juan responden a las amenazas de las autoridades diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso está en Hechos 4, 19 y 20. Otro ejemplo es el patriarca Job. A pesar de perderlo todo, Job mantuvo su fe y su integridad. Ahí en Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job muestra una confianza inquebrantable, amigas y amigos, en el Señor, incluso en medio de tal adversidad. La principal diferencia, amigos, entre un creyente y un discípulo en situaciones de presión es la fuente de su fortaleza y su enfoque. Los creyentes pueden confiar en Dios, pero a menudo se ven abrumados por las circunstancias de su entorno. Buscan soluciones en sus propias fuerzas. Los discípulos, por otro lado, se apoyan completamente en Dios, buscan su guía y confían en su provisión, incluso cuando las situaciones parecen imposibles. Y bueno, ahora que hemos ya hablado sobre las diferencias, es importante que consideremos cómo podemos avanzar de ser simplemente creyentes a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y te tengo algunos pasos que te pueden servir
y que te pueden ayudar en dar ese pasito del campo de los creyentes al campo de los discípulos. Número 1 sería compromiso con la palabra de Dios. Dedica tiempo diario a leer, a estudiar. La Biblia es rica en historia, en cultura, en poesía, en libros históricos, proféticos. Es una fuente rica, es nuestra guía y la fuente de sabiduría. En Salmos 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 2 es una oración constante. Mantener una vida de oración constante es la clave. La oración no solamente es una forma de pedir ayuda, sino una manera de mantenernos conectados con Dios y de discernir su voluntad. Ahí en Filipenses 4 del 6 al 7, Pablo nos exhorta a orar en todo momento. No nada más en algunas situaciones, dice en todo momento. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, dice Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Número 3, rendición de cuentas. Únete a tu grupo de hermanos en Cristo, ahí en tu iglesia local, donde puedas crecer, donde puedas ser animado, pero sobre todo donde puedas tener a alguien a quien rendirle cuentas. Alguien dijo por ahí: yo le rindo cuentas solamente al Señor, cara a cara, pecho a pecho. Felicidades por ti, pero necesitas un pastor, necesitas a alguien que te mentoree, que te pastoree, que te corrija cuando estás mal. La vida cristiana no está destinada a vivir en soledad, ya lo hemos hablado. Según Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta a congregarnos. Número 4, el evangelismo. Participa activamente en el servicio de evangelismo, en pregonar la palabra. Un discípulo está comprometido con el mandato de Jesús a ser discípulos. Una iglesia que no evangeliza pronto dejará de ser evangélica. Ahí en Mateo 28, 19, 20 Jesús nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones. 5 y último, obediencia y sacrificio. Practica la obediencia al Señor en todas las áreas de tu vida. Esto puede requerir sacrificios, pero es una marca distintiva de un discípulo. Ahí en Juan 14, 15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para ilustrar estos puntos, vamos a compartir unas historias de vida. Por ejemplo, vamos a llamar, ya usamos muchos nombres, ahora una de mujer, Sofía, por ejemplo. Sofía es una joven que después de convertirse en creyente, decidió dedicarse completamente a seguir a Cristo. Se unió a un grupo de estudio bíblico, comenzó a servir en su iglesia local y tomó la decisión de compartir su fe activamente. A pesar de enfrentar críticas y oposiciones de su familia, de sus amigos, Sofía se mantuvo firme. Su vida comenzó a reflejar una transformación profunda y su testimonio inspiró a muchos a acercarse a Cristo. Por ejemplo, y ahora una historia de alguien llamado Miguel. No hemos usado el nombre de Miguel en ninguna intervención. Miguel es un empresario. Decidió aplicar los principios bíblicos en su negocio, en su empresa, y aunque esto implicó tomar decisiones difíciles y a veces perder clientes que no compartían sus valores, Miguel vio cómo Dios bendecía su negocio y su vida personal. Su empresa se convirtió en un lugar de trabajo donde la justicia y la integridad, el amor por el prójimo son evidentes, y eso tuvo un impacto positivo en su comunidad. Como puedes darte cuenta, la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo no solamente nos va a repercutir a nosotros, sino a la gente que está a nuestro alrededor. La gente que nos rodea es la primera en darse cuenta de que estamos verdaderamente sirviendo a Dios. No te vayan a despegar, porque al regresar vamos a hablar todavía más sobre cómo podemos vivir como discípulos de Cristo en nuestra vida diaria y cómo esto transforma no solo mi vida, sino también la de nuestra familia, la gente que está a nuestro alrededor. Quédense con nosotros para más de este tema. Jesús, mayor amor, la paz me alcanzó. Maravilloso es poder estar en tu presencia y adorar. Mi corazón es tuyo, lléname de ti, de tu gloria, oh Señor.
Padre, haz morada en mí. Tu presencia me hace bien. Padre, haz morada en mí. Grandioso, incomparable amor que me alcanzó, que me alcanzó. Grandioso, incomparable eres, amor sin fin. Jesús, santo, adorado, exaltado, eterno Dios, eterno Dios. Santo, adorado, exaltado, eterno Dios, eterno Dios. Grandioso, incomparable amor que me alcanzó, que me alcanzó. Grandioso, incomparable eres, amor sin fin. Amor sin fin. Esperamos que hayas disfrutado del corte musical. Ya regresamos a Buenas Nuevas con Jesús y es un placer todavía acompañarte en esta hermosa mañana de lunes. Y para los que apenas están prendiendo su radio, están sintonizando en su teléfono, estamos hablando sobre las diferencias entre ser simplemente creyentes y ser discípulos de Cristo. Ya definimos estos términos, ya analizamos ejemplos prácticos y bíblicos, ya vimos cómo reaccionan ambos grupos bajo ciertas presiones. Ahora vamos a enfocarnos en algo más, en cómo vivir verdaderamente como discípulos en nuestra vida cotidiana. Bueno, ser un discípulo de Cristo implica un estilo de vida que refleje los valores y las enseñanzas del Maestro en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a desglosar un poquito más esto en áreas prácticas para que podamos aplicarlo un poquito mejor. Bueno, primero, número uno, en la vida de oración. Una vida de oración constante y profunda, pues es esencial para el discipulado. Jesús mismo nos dio el ejemplo al retirarse por ejemplo, frecuentemente orar, cuando él se iba y se alejaba en busca de la comunión con el Padre. A eso está en Mateo 6:6. Jesús dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orar regularmente no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos da una claridad y dirección en nuestras decisiones diarias. Dedicar un tiempo específico para cada día en orar nos ayuda a mantenernos conectados al Señor. Número 2, el estudio y la meditación de la palabra. Esto es muy importante. No debemos dejar de leer las Escrituras. Como les compartí en emisiones anteriores, me he topado mucha gente que de verdad no sabe ni lo más mínimo en la Escritura, y es triste porque tienen 10 años de creyentes, 20 años, y están batallando con los principios fundamentales básicos de nuestra fe cristiana. La Biblia es nuestra guía infalible. No puede fallarnos la lectura. Un discípulo dedica tiempo a leer, a estudiar, a meditar en la Biblia. Ahí en 2 Timoteo 3:16 al 17, el apóstol Pablo nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Al estudiar la Biblia, amigos, permitimos que Dios abra nuestra vida, moldeando nuestro carácter y guiando nuestras acciones. Planificar estudios de la Biblia, hacer devocionales, esto nos ayuda
indudablemente en nuestro día a día. Si tú no tienes tiempo de preparar un devocional, bueno, ahí va un comercial. Entra a www.zonagospel.net y encontrarás variedad de devocionales para estudiar ahí en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Número 3, obediencia a los mandamientos del Señor. Un discípulo no solamente escucha la palabra, sino que la pone en práctica. En Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia, amigos, la obediencia es una muestra de amor y de compromiso para el Señor. Eso significa vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios: amor, justicia, misericordia, humildad, servicio. La obediencia al Señor se ve en nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos a los demás, por ejemplo, y en nuestra disposición a seguir las enseñanzas, incluso cuando es difícil. Otro punto importante, el servicio y el amor a los demás. El servicio es una parte integral de ser un discípulo, no podemos dejarlo de lado. Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, según Mateo 22:39. Esto se traduce en acciones concretas de amor y servicio a quienes nos rodean. Imaginemos otro nombre, ya hablamos de muchos, ahora ponemos uno a Hannah, por ejemplo. Imaginemos a Hannah. Hannah es una discípula comprometida. Hannah dedica tiempo cada semana a servir en un comedor comunitario, por ejemplo. Hannah no solamente ayuda a alimentar a los necesitados, sino que también escucha sus historias, se interesa por ellos, ora por ellos y comparte el amor de Cristo de manera tangible. Este tipo de servicio refleja el corazón del Señor y tiene un impacto duradero en la vida de otros, el preocuparse por los demás, y esto a muchos les cuesta, el ser empáticos. Y yo me cuento un poquito, tenemos que pedir a Dios más empatía. ¿Por qué? Porque nos encanta predicar y compartir la palabra, pero pocas veces nos sentamos a escuchar las necesidades de los demás, y tenemos que pedirle a Dios esto. Número 5, la evangelización. El ir y hacer discípulos. Como discípulos nosotros estamos llamados a hacer otros discípulos. Esto implica compartir nuestra fe y guiar a otros en el camino hacia el Señor. Ahí en Mateo 28:19-20 Él nos da la gran comisión, que vayamos a ser discípulos, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que yo os he mandado. El evangelismo puede parecer intimidante porque se siente feo que te rechacen en la calle cuando intentas dar un tratado o cuando intentas hacer algo, pero no se trata solamente de predicar, se trata de vivir una vida que refleje a Cristo, compartir nuestra historia de fe con otros y estar dispuestos a caminar juntos con otros en su jornada espiritual. Y bueno, para concluir esta intervención, quiero dejarte algunos desafíos prácticos que te van a ayudar seguramente a avanzar de ser un creyente a ser un discípulo comprometido. El número 1 es establecer un tiempo de oración. Dedica al menos unos minutos, 20 minutos, media hora. Esto estoy hablándole acerca a una persona que no tiene el hábito de orar. Dedica unos minutos. Dedícate, arrodíllate, pon tus sandalias debajo de tu cama para que cuando te levantes tengas que arrodillarte forzosamente a buscarlas, y ahí aprovecha a orar. Usa este tiempo para agradecerle al Señor, para pedir su guía y presentarle a Él todas tus preocupaciones. Él te entiende. Y bueno, número 2, planifica un estudio bíblico regular. Elige un libro, el que quieras, un libro de la Biblia para estudiar este mes, que apenas estamos a día 8 de julio. Escoge un libro de la Biblia. Utiliza recursos como comentarios bíblicos o guías de estudio para poder profundizar en ese libro que estás leyendo. Ahorita con el internet es una herramienta poderosa. Ya no necesitamos gastar miles de pesos en diccionarios de estudio bíblico. Pon ahí en Google qué significa la palabra, de dónde es originario Elías. Ya te va a venir Elías Tisbita, Ya no es necesario invertir tanto, ya está el internet ahí al alcance de todos. Entonces, escoge un libro este mes para poder estudiarlo y desglósalo y haz tu devocional con ese libro. Y el otro mes escoge otro y así. Bueno, el número 3, busca oportunidades de servir. Encuentra una manera de servir en tu iglesia. Hay algo que puedes hacer en tu iglesia local. No es que no seas bueno para nada. No. Tú tienes un talento. Tú sirves para algo. Comprométete ahí en tu iglesia. Pregúntale a tu pastor, a tu líder, en cómo puedes participar activamente ahí en tu comunidad, donde tú te congregues, en tu congregación, en tu iglesia. Bueno, el 4, compartir tu fe. Esta semana vamos a proponernos algo: compartir el testimonio con una persona.
una persona que tú le compartas de Cristo, tu testimonio. Puede ser un amigo, un compañero de trabajo, alguien que te encuentres en el camino, en el camión, en la cola de las tortillas, donde quiera, pero comparte tu fe. Número 5, únete a una iglesia si aún no lo has hecho. Tú que me escuchas, que tienes tiempo de conocer del Señor, conoces la palabra, has escuchado de la palabra, pero no te congregas en algún lugar, congrégate. Busca una iglesia donde se predique a Cristo y una sana doctrina y ve, puede ser una célula, puede ser una iglesia, pero comienza a congregarte. Y bueno, para inspirarnos en todo esto, recordemos que Dios, amados amigos, nos está esperando para hacernos verdaderos discípulos. No se vayan, porque al regresar vamos a hacer un resumen de todos los puntos que ya hablamos para ser verdaderos discípulos. Al trono de tu gracia, una vez más, venimos con confianza para adorar. Nuestro corazón sincero te vine a dar. Gracias, muchas gracias. De nuevo elevamos hoy nuestra voz y solo a ti cantamos. Oh Dios de amor, ofrecemos siempre a ti todo el honor, la gloria y la honra. Padre, hoy te damos todo el honor. Padre, hoy te damos todo el honor. Recibe toda la adoración. La adoración. Con el corazón. Juntos a una voz declaramos que tú eres Señor. Al cielo nuestras manos hoy otra vez, unidos levantamos llenos de fe, declaramos sin dudar que eres tú, santo, un Dios santo. Padre, hoy te damos todo el honor. Hoy te damos todo el honor. Recibe toda la adoración. La adoración. Con el
Gracias, queridos oyentes. Hemos llegado al final de nuestro programa en Buenas Nuevas con Jesús. Me siento emocionado de haber pasado una hora contigo hablando de este tema tan importante para nuestra fe cristiana. La diferencia entre ser creyentes y ser discípulos de Cristo. Ahora vamos a hacer un resumen rápido de todos los puntos clave que hemos hablado hasta este momento. Y bueno, las definiciones y las características que ya hablamos las vamos a resumir rápidamente para todos aquellos quienes no tuvieron la oportunidad de seguirnos desde el principio del programa. Te recordamos que también nos puedes encontrar en Spotify como Buenas Nuevas con Jesús. Ahí podrás encontrar también este programa. Bueno, primeramente, las definiciones y características de el creyente. Es alguien que ha aceptado al Señor como su Salvador personal, participa en actividades de la iglesia y vive una vida moralmente correcta, pero quizás no transformada profundamente por el Evangelio. Ahora bien, un discípulo es alguien que sigue a Jesús diariamente, se niega a sí mismo y está en constante aprendizaje y crecimiento espiritual y comparte su fe activamente. Bien, citas bíblicas, la gran comisión, ya la conocemos, Mateo 28, 19 al 20, es la gran comisión que Jesús nos deja a nosotros para ser discípulos y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. También tenemos el llamado a ser discípulo, que implica negarse a sí mismo, que eso lo encontramos ahí en Lucas 9:23. Un ejemplo práctico, hablamos bastantes ejemplos sobre cómo reacciona un creyente en una situación de presión y cómo reacciona un discípulo en la misma situación. Mientras que el creyente reacciona de una manera a lo mejor buscando soluciones personales, el que es discípulo de Cristo, que pasa la misma presión que un creyente, pero él sabe que todo lo que pasa en su vida, todo está ocurriendo por una razón y que Dios está en control de todo. Los creyentes pueden sentir también esa ansiedad, pueden tener problemas, estar abrumados, pero buscan soluciones. En buscarlo en su propia fuerza, van a tratar de hacer lo posible por salir de ese problema, pero por su propia fuerza, mientras que los discípulos confían en Dios, oran, buscan su guía en todo momento. Recuerden, esto me viene a mi memoria de una frase que aprendí hace muy poco, que habla sobre la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Bien, ¿cuál es la diferencia? El inteligente puede salir siempre de un agujero. Cada vez que salga en un agujero, el inteligente siempre va a salir porque le da la mente para ello. Pero el sabio nunca va a caer en un agujero. La gran diferencia. Y bueno, vamos también sobre vivir como discípulos. El discípulo vive una vida de oración constante, vive una vida de estudio, de meditación en la palabra de Dios, obediencia a Jesús, una vida de servicio y de amor al prójimo, vive evangelizando y haciendo discípulos, así como Él. Y bueno, queridos oyentes, hemos también hablado que ser discípulo de Cristo, pues es más que solamente creer en Él. Es un llamado a una vida de compromiso, de transformación y de servicio. Quiero desafiarte hoy, en esta mañana, a dar el siguiente paso en tu caminar de fe. Y bueno, aquí tienes algunas acciones concretas que puedes tomar para avanzar de ser creyente a ser un discípulo. Comprométete a orar diariamente, busca un tiempo ahí en tu casa, en tu recámara, dedica tiempo para hablar con el Señor, agradecerle y pedir su guía. 2, busca la manera de estudiar su palabra. Dedícate un tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche. Deja un poco las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el TikTok. Deja un poco el Netflix y ponte a estudiar la palabra de Dios. Profundiza en esos temas tan interesantes que la Biblia guarda para nosotros. 3, busca la oportunidad de servir. Hay siempre maneras de hacerse presente para nuestra iglesia local. Si eres una persona que tiene mucho trabajo, horarios complicados, laborales, bueno, siempre hay una manera de hacerte presente de una u otra manera, pero busca la manera de servir. 4, comparte tu fe, no tengas miedo a compartir ese testimonio que Dios te ha dado. Lo que Él ha hecho en tu vida es un testimonio. Eso es de dónde te sacó el Señor, lo que Él ha hecho por ti y contigo. Bueno, ese es tu
testimonio y puede impactar más de lo que tú piensas a las personas de allá afuera. Y 5, únete a una iglesia. Si no estás congregándote, si tú eres del tipo de creyentes que dicen, no, yo oro en mi casa, leo la Biblia en mi casa, yo sí estoy bien, ¿para qué andar en una iglesia con gente así? Ya sea, no, estás mal. Recuerda que siempre tenemos que tener una iglesia que nos respalde y sobre todo un pastor, alguien que esté velando por nuestras almas y que te corrija cuando tú cometes un error. Sí, alguien tiene que dar cuentas por ti y tú le tienes que dar cuentas a alguien. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. Yo de verdad espero que este tema haya sido de gran bendición para ustedes y que bueno, les haya inspirado a profundizar en su relación con el Señor. Recordemos que ser discípulos de Cristo es un proceso continuo de crecimiento y transformación. No te olvides de que estamos transmitiendo para todo el mundo a través de zonagospel.net y en FM a través de Radio Redentor en el 107.1, en Radio Ebenecer 91.5 y en Radio Interactiva para el Perú. Un saludo para todos nuestros oyentes de allá del Perú, de Coatzacoalcos, de las Chuapas, Agua Dulce, de Tabasco, Arriaga, Chiapas. Les deseamos que toda esta semana esté llena de bendiciones y que la paz de Cristo los acompañe siempre. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este espacio. Buenas nuevas con Jesús. Sintonízanos en nuestra siguiente emisión, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la mañana, hora del centro de México. Dios te bendiga.